Amables televidentes, de vuelta con ustedes y en nuestros estudios con la presencia de nuestra invitada, la abogada Natalie Viteri, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Natalie, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa, y muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en esta mañana. Que tengan todos un excelente día. Natalie, es su segunda oportunidad de buscar ir a la Asamblea Nacional. La primera fue en el año 2007, en donde junto a todo lo que era la Asamblea de aquel entonces, debieron, en ese entonces Congreso Nacional, Poder Legislativo, salir y fueron reemplazados y sustituidos. ¿Podría, en breves rasgos, en honor al tiempo, contarnos exactamente qué fue lo que ocurrió entonces y cuál es la experiencia de vida que le dejó ese episodio para ahora ir nuevamente a postularse a la Asamblea Nacional? ¿Con qué finalidad? Por supuesto, en el 2007 fuimos elegidos diputados en aquel entonces en el Congreso Nacional y luego, como le molestábamos al aquel entonces presidente, fuimos destituidos inconstitucionalmente 57 diputados. Estamos hablando en el gobierno del expresidente. Del expresidente, así es. Fuimos destituidos inconstitucionalmente porque dentro de esa lista de 57 diputados, muchos no estaban en el país, otros no asistieron y otros, en mi caso, no votamos. Adicional a esa destitución inconstitucional, a 10 o 15 aproximadamente nos abrieron una denuncia penal y con orden de prisión. Adicional a eso, en sus sabatinas, pues se mofaba de esta denuncia penal y decía que él ya les iba a ordenar a los que denominaron los periodistas diputados de los manteles, y luego él también los llamaba de esa manera, que ya nos quiten la orden de prisión. Yo perdí 15 años de carrera administrativa porque era funcionaria pública y me lo quitaron por disposición de él. 15 años de carrera administrativa, un año de derechos políticos, por lo cual no podía ejercer ni siquiera mi profesión como abogada, no podía manejar mis cuentas bancarias y tuve un daño moral enorme. ¿Qué lección de vida le dejó esta experiencia y por qué, pese a lo duro que fue aquel episodio, busca nuevamente ir a la Asamblea? La experiencia es el egoísmo, el manejo de todos los poderes del Estado que jamás pueden estar en manos de una sola persona, y adicional a ello, que no puede nadie perennizarse en el poder jamás, que eso hace daño aún a la persona más buena o más inteligente del mundo, peor aún aquel que cree que puede gobernar todos los poderes del Estado. Natalie, ¿cree que ahora será una experiencia distinta, diferente? Tengo esperanza, la esperanza que tienen todos los ciudadanos, la esperanza con la que nos levantamos, y es el motor de vida que sabemos que la única forma de progresar es el trabajo que es lo que mantiene de forma estable a nuestras familias cada día. Natalie, sin duda en la política ecuatoriana la mujer cada vez va tomando ese protagonismo, esa fuerza, eso en el ámbito político, pero también está la población ecuatoriana, compuesta en su mayoría por mujeres que son cabeza de hogar, que son el motor, la fuerza y el corazón de sus hogares y sus familias. Desde la Asamblea Nacional y como mujer, ¿cuáles son esas propuestas que usted va a llevar en favor de esa población femenina tan importante y que seguramente tendrá un poder determinante en el voto? Por supuesto que sí. Para las mujeres que son víctimas del femicidio, la muerte más horrorosa que existe, y el femicidio no solo consiste desde el año 2014, que fue incorporado en el COIP como delito, y desde entonces, según las estadísticas, más de 800 mujeres han dejado de existir en manos de sus parejas y hasta de sus familiares. Nos olvidamos de otras víctimas, los huérfanos. Solamente en el año 2020 la tasa de femicidio subió porque quedamos por la epidemia encerrados en casa, y estas mujeres en manos de sus victimarios, golpeadas a diario hasta llegar a la muerte. Y sus hijos, porque el 56% de estos casos son madres. Sus hijos, 85 huérfanos quedaron y parece que fueron olvidados por todo el mundo. Para ellos una ley especial. El Estado tiene que preocuparse por la educación de estos niños, y en este caso hay que crear una ley, así como existe para la ley para las personas con discapacidad, una ley para estos niños, donde se los identifique con un carnet y el Estado les dé becas de estudio para la educación básica, la secundaria y por lo menos una carrera técnica, con una ayuda psicológica, no que les ayude a olvidar el horrible suceso, sino que les ayude a sobrellevar y que sean útiles a la sociedad, ellos se sientan útiles y puedan progresar junto con el país. Natalie, para ello será indispensable poder tener en el Poder Ejecutivo
ejecutivo, un gobierno que sea afín a esas propuestas o no necesariamente? Por supuesto que sí. Si no hay un gobierno que se preocupe, como en todos estos últimos años, que no se han preocupado de proteger a las mujeres. Y ahí es donde se da el feminicidio. El feminicidio es la falta de preocupación de un gobierno a las políticas de Estado para proteger a las mujeres, cuando la policía se ve maniatada porque no puede proteger ni a las mujeres ni a las víctimas de la delincuencia. Natalie, entiendo entonces que la preocupación será la gente, y la gente lo que quiere en estos momentos en el país es empleo, quiere salud, quiere educación, quiere mejorar su calidad de vida y que la economía se reactive. ¿Qué leyes se pueden trabajar por parte de la Asamblea Nacional y el bloque del Partido Social Cristiano para coadyuvar precisamente hacia esos propósitos? Pues hay muchísimas leyes, pero dentro de eso también la delincuencia. Nada de lo anterior sirve si tenemos a la delincuencia que nos quite todo. Por eso Guillermo Lasso, como presidente de la República, se ha comprometido con el bloque de las 6 propuestas que llevamos. Puntos de internet que en la mayor bonanza no pudieron poner las suficientes repetidoras en todo el país con internet gratuito para todas las personas. Por eso en el país entero, como me toca recorrer como candidata a asambleísta nacional, no hay repetidoras, no hay internet gratuito, no hay para que los niños ahora en la pandemia que se pudo sentir más puedan tener acceso a educación, no hay capacidad para que los jóvenes puedan entrar en las universidades, falta de trabajo que pueden tenerlo ahora a través del teletrabajo, no hay una atención en los hospitales. ¿De qué nos sirven que hayan construido edificios de hospitales si dentro de ellos no hay ni medicina, ni siquiera para los médicos un equipamiento, y los equipamientos que hay están dañados y las medicinas caducadas? No obstante, Natalie, más allá de que estamos en una época de pandemia, lo cual ha agravado y ha puesto al desnudo la carencia y la crisis de la red hospitalaria del Ministerio de Salud Pública en todo el país, ¿cómo no se van a propagar las enfermedades? Si en muchos lugares de la patria ni siquiera hay servicios básicos como el agua potable para que la gente pueda asearse, para que la gente se pueda alimentar sanamente, lavar sus alimentos. Por supuesto que sí. Es increíble como en 14 años donde dijeron que eran el mejor gobierno y que se preocupaban de la gente, lo único que se preocuparon es de llenarse los bolsillos. Tal es así que los que se enriquecieron fueron todos los funcionarios públicos que hoy por hoy están siendo buscados por la Fiscalía, algunos ya con los expedientes y sentencias ejecutoriadas en firme, prófugos de la justicia, otros ya encarcelados y ni siquiera han pagado lo que han sido mandados, condenados, los 33.3 millones de dólares que los que están en la cárcel debieron ya pagar. Natalie, eso me lleva a preguntarle entonces que usted también irá a la Asamblea para ejercer, de ser el caso, una acción de fiscalización. Aquello también es esencial. Así es, solo en la pandemia se dieron 2.283 carnets de discapacidad. No para las personas que realmente la sufren, sino para aquellos funcionarios públicos que quisieron evadir el pago del impuesto a la renta, traer autos de lujos solamente para ellos tener estos beneficios que no les correspondían. Ellos tienen que ser fiscalizados y devolver toda esta evasión y elusión de impuestos y devolvérselos a la ciudadanía para poder, con ellos sí, con ese dinero, darle lo que les corresponde. Volviendo al tema de la carencia de servicios básicos y un poco para ir cerrando la entrevista en un minuto, que es lo que nos queda. ¿Qué hacer para que los gobiernos seccionales puedan tener los recursos que necesitan? Sé que producto de la pandemia la cosa está restringida para todos, pero me parece inadmisible que en cada gobierno los gobiernos seccionales tengan que estar mendigando lo que por ley les corresponde, como por ejemplo la devolución del IVA. Es que hay en nuestro proyecto de ley y además en la consulta que también se impulsa, se determina que no pueden volver a tocar el dinero que les corresponde a los municipios, a las prefecturas, a las juntas parroquiales. El IVA es dinero de cada uno de ellos con los cuales se da las obras públicas y se construye todo lo que le corresponde a los ciudadanos. Por eso se les entregará al Banco Central y al SRI solamente las notas de crédito de este IVA, pero no el dinero. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior lo único que hizo fue una triangulación para que vaya al Ministerio de Finanzas y devolverle a estos municipios papeles con los que no pueden hacer obras ni construir nada. No se va a volver a hacer eso. Y el que lo haga por ipso iure, es decir, por mandato de la ley, sin ni siquiera que haya que tener un juicio político ni nada, van a quedar cesados de sus funciones. El dinero se va a quedar en cada uno de estos lugares porque es dinero de la ciudadanía, no de los gobiernos. El gobierno, el presidente, los asambleístas y todo funcionario público tiene que recordar que son empleados
de cada uno de los ciudadanos, no al revés. Gracias por su comparecencia esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Amables televidentes, Mayra y Rosa Elena Vázquez tienen más información desde La Noticia en la Comunidad. Sigan en nuestra sintonía.